Muy buenos días, región de Coquimbo. Estamos nuevamente en Radio América TV en un nuevo capítulo de debate regional. Y por supuesto analizando diferentes tópicos de la contingencia regional y también nacional, la actualidad y política. Y por supuesto también no podemos pasar por alto que el día de ayer fue el Día del Trabajador y Trabajadora, así que enviamos un cordial saludo a cada una de las personas que nos escuchan y que el día de ayer pudieron descansar en relación de esta conmemoración internacional y por supuesto que están en sus hogares o se están trasladando en la locomoción colectiva. Aquí estamos nuevamente con ustedes en un nuevo capítulo de Debate Regional. Recordarles por supuesto que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, por lo cual los invito a que nos sigan tanto en Instagram pero también en YouTube, en donde pueden encontrar las entrevistas y capítulos completos. Pueden revisarlas nuevamente si algo se quedó pendiente o no alcanzaron a escuchar. Ahí está el registro para que lo puedan revisar. Y bueno, día sábado 2 de mayo del año 2026. Estamos con, como mencionaba, un nuevo capítulo y nuevo invitado en nuestro programa. Y es así como tenemos el día de hoy a un ex seremi de la región de Coquimbo, a don José Manuel Peralta, ex seremi de vivienda. José Manuel, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación, Emilio, para poder conversar de temas regionales y nacionales que son de interés de la ciudadanía. Sin antes decir que me pareció extraño que ayer el gobierno estuviera celebrando el Día del Trabajo, cuando en realidad es el Día del Trabajador. O sea, lo importante del tema laboral no es el trabajo propiamente tal, sino quien realiza esa labor, que son los trabajadores y trabajadores. El 1 de mayo es el día de las y los trabajadores, a quien hay que homenajear por todo el esfuerzo que hacen para desarrollar el país. Son los trabajadores y las trabajadoras. Así que para ellos un gran abrazo. Bueno, y buen punto el que comenta José Manuel, porque hubo un día de descanso, un feriado nacional de esta conmemoración por el Día del Trabajador y Trabajadora, pero no hubo descanso para la política, porque fue polémica exactamente con lo que tú mencionas, debido a que el gobierno, a través de sus redes sociales y también con una ceremonia encabezada por el presidente José Antonio Kast, señalaba ahí la frase Feliz Día del Trabajo y no de los trabajadores o de las trabajadoras también, lo que fue un tema que no pasó desapercibido, se vio en redes sociales, pero también algunos personeros políticos dieron cuenta de aquello, haciendo inclusive la comparación con el gobierno anterior de Gabriel Boric. Para no pasar por alto ese tema, ¿a qué crees que se debe? ¿Es un tema solamente semántico, José Manuel? Mira, este tipo de errores, o no sé si errores o omisiones o comentarios voluntarios del gobierno, viene siendo bien repetitivo. No hay que olvidar el oficio de Hacienda, donde decía descontinuar y decían después, no, no era descontinuar, era reformular, hay que revisar. O sea, es una seguidilla de errores que yo creo que en el fondo, más que errores, representa una mirada de sociedad que el gobierno de Kast tiene, una mirada bastante retrógrada y bien ultra del punto de vista de la concepción política. O sea, de Kast está a la derecha de Piñera, y yo creo que todos estos errores dan cuenta también de una mirada de sociedad, un poco más bien mercantil, donde el rol de las personas es secundario. Yo creo que el ministro de Hacienda, cuando hizo el oficio, pescó una planilla Excel y empezó a rebajar presupuestos sin mirar detrás qué hay de fondo de cada uno de los programas, que son personas, y cuando uno rebaja o quiere discontinuar un programa, hay que preguntarse a quién estamos afectando. Yo creo que se está afectando a personas, pero yo creo que el gobierno poco y nada le interesa el efecto de las personas, sino solamente la planilla Excel de cómo reducir el presupuesto que ellos se habían comprometido. Así que está en una encrucijada el gobierno de estar más bien atento a los números y no al desarrollo de las personas. Y en ese sentido, ya que estamos en lo nacional y ya iremos para que aquellos que se preguntan quizás por qué no tocamos algún tema de la región, ya vamos a ir a lo regional, pero ya que estamos en lo nacional, ¿cómo podrías evaluar el desempeño del gobierno? Entendiendo que tú fuiste un personero del gobierno anterior, ¿cómo has podido observar el desempeño? eh,
y específicamente quizás desde el punto de vista de la cartera que era de tu competencia, obviamente vivienda y urbanismo. Sí, mira, yo diría que de 1 a 7, un 3, porque hoy día las materias de vivienda y urbanismo están literalmente paralizadas, o sea, siguen en obra los proyectos que nosotros dejamos en construcción, no se ha iniciado ninguna obra nueva, se realizó una selección de un llamado que hicimos el año pasado, pero nuevos llamados, solamente hay uno vigente, y la gente se está preguntando qué pasa con los llamados de los sectores medios, qué pasa con los llamados de arriendo, qué pasa con los llamados para los comités de vivienda del Fondo Solidario. Es decir, hoy día la práctica está bastante en pausa la gestión de Puduje, y más que nada un Puduje buscando problemas más que construir soluciones. Y la mirada que nosotros creemos que es necesario que el gobierno empiece a mirar hacia adelante y empiece a concretar obras. Como te digo, a la fecha de hoy solamente hay un llamado y no está, la gente no sabe cuándo vienen los próximos llamados, y eso afecta a las familias porque si una familia quiere postular al programa de sectores medios, el DC1, tiene que saber hacia qué momento tiene que tener el ahorro, y hoy día hay incertidumbre de cuándo vienen. Por lo tanto, la gente de los comités de vivienda que tienen proyectos ya terminados, que están listos para postular, en principio la postulación iba a ser en el mes de abril, terminó abril, y no hay fecha anunciada hacia adelante, así que bastante incertidumbre en materia habitacionales. Y como digo, un ministro buscando problemas y no construyendo soluciones. Como dato para ti y para la audiencia, aparte de las 12.000 viviendas que nosotros dejamos terminadas, dejamos 12.000, te voy a dar el dato al tiro, 12.926 viviendas terminadas, y dejamos nosotros en obra 7.165 más una nueva selección. Hay más de 10.473 soluciones entre viviendas que están en construcción, seleccionadas, para que este gobierno pueda terminar. Así que el llamado que yo hago a las actuales autoridades: póngase a trabajar, inicie las obras de las más de 3.308 que hay que iniciar, consolide las obras que dejamos en ejecución, 7.165, y este gobierno podría, sin mover ni un dedo, sin hacer un mayor esfuerzo, entregar 10.473. Son 10.473 familias que están esperando que el gobierno actúe y se dedique a trabajar más que a criticar. Y en ese contexto, importantes datos los que entregas, por supuesto, y que tienen que ver con el ámbito regional. Y por supuesto, la Seremía de Vivienda y Urbanismo no ha estado exenta de algunas situaciones complejas que lo han puesto en la palestra, pero específicamente polémicas. Es decir, más que temas innatos o inherentes a su campo de desarrollo, se ha visto envuelta en una polémica respecto a un listado que desde Serviu fue originado e iba Así es. direccionado al MOP. ¿A qué se deberá esta situación? Tú, José Manuel, que conoce obviamente los recovecos de lo que es la administración justamente de la Seremía de Vivienda y de Serviu, ¿esta vinculación es normal? Mira, yo creo que es bien anómala, y yo lamento que haya salido de funcionarios del Serviu, de planta, ese tipo de lista negra que lo único que hace es categorizar a las personas por su forma de pensar, y eso es volver a años muy antiguos. ¿Te acuerdas que los nazis tenían una lista negra en el cine y Chaplin fue censurado porque era de izquierda? Entonces, yo creo que es una cultura que me parece anómala en el servicio, pero no es del servicio, es de personas puntuales, con nombre y apellido, y no representa el espíritu y los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y es más, yo quisiera a través de la radio agradecer sinceramente el trabajo de las y los funcionarios del Servio y la Seremía, que son profesionales súper comprometidos, administrativos, auxiliares, todos comprometidos con las tareas del ministerio. Así que yo quisiera agradecer, lamentar este tipo de ruido y malas prácticas de algunos funcionarios con nombre y apellido, asociados también a la derecha, que, no sé, con una mirada muy retrógrada, quieren separar
a las personas por solamente pensar distinto. Eso me recuerda, yo soy ochentero, Pinochet nos perseguía por ser de izquierda y creo que hay algunos que quieren revivir esas malas prácticas de la dictadura que ya se dejaron atrás y que no responde a una mirada de desarrollo institucional. Eso no es el espíritu del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Yo cuando estuve ahí los 4 años, yo sentí mucha cercanía, mucha amistad, muy buena onda, gente de distintos sectores, indistintamente lo que pensaba, todos se alinearon a trabajar, las empresas, los comités de vivienda, nunca miramos el color político, religioso, etnia, nada, sino siempre pensando en el bienestar de las personas. Así que yo lamento ese hecho, es un hecho aislado de una o dos personas, eh, pero no es el espíritu de las y los funcionarios del Ministerio de Vivienda. Para nada, yo quisiera destacar el rol porque las metas que nosotros cumplimos en el plan de emergencia habitacional no hubiesen sido posibles de ninguna forma si no hubiese habido el trabajo intenso que hicieron todos las y los funcionarios serbios y seremías. Así que no representa el espíritu y por el contrario, el espíritu del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es de funcionarios comprometidos con el bienestar de las familias de la región de Coquimbo. Bueno, más que válida la reiteración de lo que acabas de mencionar, José Manuel, respecto a que son funcionarios puntuales y no hay que involucrar ni tampoco confundir generalizando con la cantidad de funcionarios que trabajan en Servio o la Seremía de Vivienda, debido a que también realizan un gran trabajo, una misión que no es para nada menor, justamente preocuparse de la vivienda y del urbanismo. Y así que reiteramos lo que tú señalas, José Manuel, y recordarles a quienes nos están escuchando en vivo, por supuesto, que estamos conversando con José Manuel Peralta, ex seremi de la vivienda y urbanismo en la región de Coquimbo. Y en ese entendido, José Manuel, mencionaba cierta incertidumbre. Tú, obviamente, recorriendo la ciudad o la región, tú has podido escuchar, me imagino que te encuentras sea con dirigentes o con usuarios, ¿existe incertidumbre al respecto de las postulaciones y lo que compete a la seremía y al Servio? Sí, de todas maneras, hay muchos dirigentes con quien nos hemos encontrado en la calle, en distintas actividades, y también por las redes sociales, donde están preguntando, ¿y cuándo vienen las postulaciones? Y yo les tengo que decir, hoy es la calendarización que había cuando nos fuimos, había una calendarización bien específica de todos los programas, se borró esa calendarización y están replanteando un nuevo llamado, o sea, la nueva calendario llamado, y a la fecha no hay claridad, solamente está el de una glosa, que era la ex glosa 10, pero los demás llamados, como te digo, el arriendo, no se sabe cuándo hay llamado, el programa de integración social tampoco hay claridad, ni la selección de ese llamado el que quedó pendiente, no hay claridad de cuándo van a poder los comités que ya tienen proyectos terminados. Sí, sí, hay muchos comités en la región que ya tienen el ahorro disponible, tienen los proyectos con permiso de edificación y solamente están esperando que se abran los llamados para poder postular. Y no hay claridad. Normalmente hay más de 4 llamados, pero no hay claridad cuándo empiezan los llamados. La gente de los sectores medios eh, también hay mucha incertidumbre porque para poder postular tú tienes que tener un mes antes el ahorro en tu libreta de ahorro para poder postular. Si la postulación en junio, a más tardar el último día hábil de mayo tiene que estar el ahorro. Y eso significa que las familias se tienen que preparar. Voy a postular el primero, el segundo semestre, qué fecha, porque todos sabemos que ahorrar es un esfuerzo importante. Y para los programas del fondo del sectores medios, mínimo hay que tener 30 UF, que son un poco más de 1.200.000 pesos para poder postularse. Así que es harta incertidumbre. Así que yo hago el llamado a las autoridades, y aquí le corresponde al ministro, no es una materia de carácter regional, sino del ministro, dar claridad de lo que va a hacer este año, porque presupuesto existe para hacer los llamados que están comprometidos para este año. Yo espero que no hayan retroceso. Lo que sí yo sé es que ya el programa de arriendo precio justo, este ministro no lo quiere implementar, que era un programa que el Estado construía propiedades para ponerlo en arriendo, porque hay muchas familias que también tienen subsidio de arriendo y no lo pueden aplicar porque están caros los arriendos. Bueno, ese programa el ministro anunció que se acaba.
Y eso es lamentable porque si uno mira los países desarrollados, existen distintos tipos de propiedad para cubrir la oferta, la demanda habitacional. Y también el arriendo es una alternativa para familias que pueden estar en un arriendo público esperando una solución definitiva. Pero bueno, mientras los países desarrollados tienen ese tipo de política, acá el ministro puso marcha atrás, que me parece súper cuestionable, porque, insisto, no hay que inventar la rueda, si en Europa funciona, ¿por qué no podemos implementar también una alternativa como esa acá? Pero bueno, desechó esa alternativa que había empezado a desarrollar en la época del presidente Boric. Lamentable, pero bueno, el llamado es den las fechas de llamado de los próximos programas habitacionales, así que para minimizar la incertidumbre de la familia y de los comités. Y buen punto el que señalas, es decir, esta reprogramación o recalendarización no es solamente a nivel regional, entonces a nivel nacional Eh, que se está es dando esta nacional. situación. Es nacional, es nacional. Hoy día no se sabe cuándo es el llamado del sector en medio, cuándo el llamado de arriendo, cuándo son los llamados para los comités del Fondo Solidario, porque no hay calendario a la fecha de los llamados años 2026. Y esa es única y exclusiva responsabilidad del ministro Poduje, que defina de una vez por todas cuál es llamado va a ser y cuál es el calendario para este año 2026. Y en lo que respecta a tu gestión, José Manuel, vimos a través de diferentes medios que se hacía alusión a un informe que emanó de Contraloría, el cual señalaba que existían, según se dio a conocer a través de los medios, eh, se rotulaba como sobreprecios. ¿Qué me Mm. puedes explicar tú al respecto? ¿Dónde crees que está la polémica? ¿Por qué se generó una polémica al respecto o se rotuló o tituló de esta manera? Mira, primero yo creo que hay como manos negras aquí en este tema, porque del informe de la Contraloría, de las 149 páginas, si uno lee completo el informe, en ninguna parte de todo ese texto, en ninguna sale el concepto sobreprecio. No hay concepto sobreprecio por parte de la Contraloría General de la República y es una invención de la prensa o de gente malintencionada de querer dar una interpretación errada de un informe de la Contraloría General de la República. Y es más, en el informe de la Contraloría General de la República no hay ninguna instrucción de retrotraer una compra, no hay un cuestionamiento de las tasaciones, no hay ninguna instrucción de esa materia, no hay ninguna definición por parte de la Contraloría General de la República donde diga esta acción fue ilegal o esta tasación es errada. Ninguna. Y más bien, como te digo, es una interpretación errada de un informe que lo único que hace es validar o rectificar algunas observaciones que se habían hecho también. El Ministerio el año 2023 ya había hecho un informe respecto al proceso de compra y de suelo, y también la Contraloría llega casi muy similar a las mismas conclusiones de mejorar el proceso de compra, que a todo esto debo señalarte que las primeras compras se iniciaron en el periodo del presidente Piñera. Con el presidente Piñera, terminado su periodo, había dejado, adquiría en Chile cerca de 270, no, 257 hectáreas, o sea, y la primera glosa presupuestaria que autorizó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo iniciar este proceso de banco de suelo, de compra de suelo, fue el año 2021. Y lo que hizo el plan de emergencia habitacional era, y lo que hicimos es perfeccionar este proceso de compra, y hoy día hay un modelo en la cual permite garantizar la transparencia de toda la compra. Lo que sí hicimos, yo creo que fue muy eficiente en esta gestión, que los suelos que compramos fueron identificados en aquellos suelos que estuvieran mejor emplazados. Por ejemplo, aquí en Coquimbo compramos Maestranza, el terreno que compramos en Paiguano está a 3 cuadras del municipio, en Illapal compramos un terreno que está al frente del nuevo hospital de Illapel. O sea, la buena estrategia que hizo el gobierno, y espero que no vuelva atrás, es comprar suelo con buenos emplazamientos. Y rompimos esa tradición antigua que tenía el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de emplazar las viviendas públicas en la periferia.
¿Te acuerdas que siempre era como típico, ¿dónde están las viviendas sociales? ¿Dónde están las viviendas públicas? Al final de las ciudades, donde no había bienes, donde no había locomoción pública, no había salud, no había escuela, no había comercio. Y nosotros revertimos esa tendencia, porque, por ejemplo, en Maestranza, el suelo que compramos está al lado de un consultorio, al lado de la escuela, a pocos metros de transporte público. O sea, la familia va a llegar a vivir en zonas consolidadas. Y aquí en Serena también, compramos suelo aquí en El Milagro, en zonas de sectores medios, urbanísticamente consolidadas, por lo tanto, no tiene nada que ver con las compras antiguas, sino hoy día modernizamos el proceso de compra y como te digo, y vuelvo al principio, lo que tú señalabas, no hay ninguna de las 149 páginas, algún concepto que la Contraloría General de la República haya dicho hay sobreprecio. No hay sobreprecio, para nada. Y es un proceso muy transparente en la región de Coquimbo. Todas las compras que hizo el Servio, todas las compras, tuvieron toma razón de la Contraloría antes de proceder a los pagos de los predios. ¿Y eso qué quiere decir? Que la Contraloría General de la República miró todos los actos administrativos y los verificó correctamente y ahí recién, cuando tomó razón la Contraloría, nosotros procedíamos a las compras de las propiedades. Por lo tanto, por ningún lado hay sobreprecio, sino por el contrario, en el periodo del presidente Boric, se instaló una forma de adquirir suelo con un alto estándar técnico. Y aquí lo digo así porque para comprar un suelo pasaba muchos procesos. Hay una unidad de suelo que analiza la pertinencia de la propiedad, que tenga factibilidades, que esté regularizada para poder proceder a la compra, que efectivamente se pueda construir, que la mecánica se le esté bien. Y esa unidad informa hay un comité regional donde está plan y programa del Servio, de la Seremía, está la unidad técnica del Servio, jurídico de ambos lados. Interviene más de 10 o 15 personas en ese análisis para la toma de decisiones y después también va a una mesa nacional donde uno tiene que justificar con argumentos por qué compramos un suelo determinado. Por lo tanto, intervienen muchos actores. No es una decisión unipersonal, sino de un equipo de trabajo, Seremi Servio, y del Ministerio a nivel central, para recién decir, perfecto, vamos por la compra. Así que Es todo decir, un transparente. proceso bastante extenso y con determinados filtros y también bastante filtro para poder realizar una compra de esas características. Y bueno, eh, vamos a seguir conversando al respecto, pero nos vamos a ir con un poco de música también para poder condimentar lo que es esta conversación. Y volvemos con José Manuel Peralta, ex Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Coquimbo. Espérenos, ya volvemos. Y estamos de regreso ya con un nuevo capítulo, ya en su segundo bloque de debate regional. Como aquellos que nos escuchaban podrán estar enterados que estamos con un invitado que ha tenido bastante experiencia en lo que ha sido el desarrollo público en la región de Coquimbo, debido a que fue Ceremi de Vivienda y Urbanismo. Nos referimos a José Manuel Peralta, con quien seguimos conversando. Y, por supuesto, hay temas bien interesantes que tú mismo nos estás explicando relativos a un informe de Contraloría y algunas situaciones que salieron a la prensa y tú estás aclarando. Aquí, más que nada para seguir la idea. Es- Se hablaba de algunos sobreprecios. Tú me señalabas que eso más que nada era de la prensa, debido a que en el informe no aparecía rotulado de esa forma. Y también se realizaban algunas observaciones de parte de Contraloría, que para que entienda la gente también es algo natural que se realicen observaciones a los procedimientos y todo. Y obviamente también reitero lo que mencionaba, porque es bastante interesante que la compra de terreno, por la magnitud de los montos que implica, es un proceso bastante extenso, la cual también tiene bastantes filtros para poder cumplir con la legalidad que se exige. Ante ello, José Manuel, y algo que también
salió como tema en razón a este informe de Contraloría. En cuanto a los montos, se hablaba de una diferencia entre el avalúo fiscal, que yo tengo claro, obviamente, de qué trata, pero me gustaría que lo explicaras, una diferencia entre los valores del avalúo fiscal, una diferencia entre el monto final de la compra y algunas informes o avalúos previos que se realizaron y que habían una Sí, diferencia con los montos. ¿Qué me puede explicar para que sí. también quienes nos escuchan entiendan? Sí, el tema del avalúo fiscal es importante aclarar. El avalúo fiscal está asociado a las contribuciones que uno paga al fisco y es un proceso que hace impuestos internos, pero no tiene nada que ver con los procesos de compra. Tanto un privado como un público no compra a precio de tasación fiscal, porque es un valor referencial para las contribuciones. Las transacciones económicas, tanto un privado que compra un suelo o nosotros como público, lo compramos a precio de mercado. Y el precio de mercado no tiene nada que ver con la contribución, o sea, con el valor fiscal. Y si fuese así, sería un regalo, porque los valores fiscales tienen un valor Mucho más muy bajo. por debajo de lo Mm. que es el precio de mercado. Y para nosotros hacer una compra, y eso es súper bueno aclarar, que en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en particular el Servio de la región de Coquimbo, hace tasaciones con expertos funcionarios del Servio, pero también todas las compras se hicieron con tasaciones externas, que se contratan a través de compras públicas, los tasadores privados hacen propuestas, ok, se toman dos tasadores debidamente certificados y por lo tanto el valor final se construye a partir de una tasación Servio y a lo menos dos tasaciones privadas. Y siempre las compras que se hicieron acá en la región de Coquimbo, en el país, estuvieron en el margen de las tasaciones que se señalaba público y privado. Por lo tanto, el precio de mercado lo definimos con tasaciones internas y externas. Y eso es lo importante señalar porque además cuando se hacen esas tasaciones, se cierra el proceso de compra, se envía a la Contraloría, que es un organismo externo al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y la Contraloría General de la República revisa todo el procedimiento para decir si estaban o no correctos los procesos. Y posterior a que la Contraloría General de la República dice estamos ok con el proceso, ahí recién el Ministerio procede, en este caso el Servio de la región de Coquimbo, procedió a las compras de los suelos. Por lo tanto, hay un proceso bien profundo, muy técnico de verificar el precio final del suelo, pero con un proceso que es transparente, como te digo, también los tasadores se compran a través de compras, se contratan a través de compras públicas, así que es un proceso que intervienen muchas personas y además es revisado por los organismos técnicos del Servio. Lo que sí, donde tenemos una diferencia con la Contraloría, es que la Contraloría decía, oye, ustedes compraron más suelo que requería el plan de emergencia habitacional. Y es obvio porque el ministerio tiene que compró con tres objetivos fundamentales. Uno, terrenos para el plan de emergencia habitacional, pero también terrenos para cubrir la demanda habitacional, que es mucho más grande que el plan de emergencia habitacional, porque el plan nuestro cubría solamente el 40% del déficit y nos quedaba un 60% más. Por lo tanto, se compró suelo para tener capacidad de crecimiento en los próximos años y poder seguir construyendo más soluciones habitacionales. Y lo otro aspecto que se considera es que siempre la demanda es bastante móvil porque hay un sistema en el ministerio que se llama Mimbu Conecta, donde se van incorporando la demanda habitacional de cada una de las comunas y eso va creciendo en la medida también de la expectativa que tiene la gente de tener una solución habitacional. Entonces, tenemos que tener un banco de suelo que sustente las predicciones de desarrollo a futuro. Como dato para todos, de todos los terrenos que hay en la región de Coquimbo, solamente el 1% es público. Y ese terreno normalmente está emplazado en las periferias de las ciudades. En Coquimbo, por ejemplo, en Paihuano, en Illapel, no teníamos suelo público. No teníamos suelo público para construir una solución habitacional. En Paihuano compramos a 3 cuadras del municipio, un terreno increíble, muy bien emplazado, al frente de lo que va a ser el centro gastronómico que se va a construir también por más de 4.000 millones. O sea, es un terreno muy bien emplazado. Y con los suelos que nosotros compramos en el periodo del presidente Boric,
compramos en total 55 hectáreas, 13 terrenos en Illapel, en Los Vilos, Montepatria, en Paihuano, en La Serena, en Coquimbo. En total, con esos terrenos es posible proyectar 6.000 soluciones habitacionales, de los cuales ya están en construcción. En Maestranza hay 544 departamentos en construcción que llevan entre 40 y 70% de avance. En Illapel, 160 departamentos que se están construyendo para una cabida cercana a las 400 que viene la segunda etapa. En Paihuano está Cielo Claro, un proyecto habitacional para familias de la comuna. Y también allá se construyó el centro de cuidado para la comuna de Paihuano. Entonces, los suelos que adquirimos casi en su totalidad se está construyendo o a lo menos están con proyectos habitacionales asociados y que están a la espera también de los próximos llamados para que presenten sus proyectos. Por lo tanto, fue una compra inteligente pensando en las familias de la región de Coquimbo, muy, muy, muy bien emplazado y en eso quiero ser reiterativo, que los suelos que hicimos están emplazados en lugares para que las familias una vez que vivan ahí, salgan de su casa y como en el caso de Yapel, al frente del hospital de Yapel. Acá en el Milagro, en zonas consolidadas donde hay supermercado, educación, salud, transporte. Por lo tanto, el cambio de giro de la política pública del presidente Boric en materia de suelo fue comprar suelo para construir ciudad, para construir calidad de vida y no poner a las viviendas públicas a los límites, a las periferias de la ciudad, donde no está ni la educación, ni la salud, ni el transporte público, no hay espacios públicos, en fin. Fue una compra inteligente y donde la familia, yo te doy la certeza plena, los alcaldes también, están muy contentos porque compramos suelo en los corazones de las comunas de la región de Coquimbo. José Manuel, y estábamos viendo durante este tiempo, desde el informe hasta ahora, cómo salía este tema en los medios de comunicación, que incluso se había titulado como Vivienda Gate. A ese Sí, nivel de sí, escaló este sí. informe de Contraloría. Pero bueno, para que no se señale que salté la pregunta filosa, también hacer la consulta. Específicamente los terrenos de Montepatria, se hablaba de un monto en específico del avalúo fiscal y se hacía la comparación con el valor de compra. Para que seamos específicos, ¿nos puedes contar tú cuáles eran esos valores y por qué dista bastante entre uno y otro? ¿Y si es normal que exista esa diferencia? Es normal que exista la diferencia entre las entre las contribuciones y el precio final, y como te digo, los procesos están asociados a tasaciones públicas y privadas que definen el valor de suelo. Si no me equivoco, ese suelo se compró a 0,88 UF el metro cuadrado, que es un valor de mercado adecuado para esa zona, porque como dato, todos los terrenos tienen valores distintos. El valor de maestranza es distinto a este otro, el de Paiguano también, porque tienen que estar evaluados y se evalúa el emplazamiento, si tienen servicio o no. O sea, de hecho todos tienen servicio, pero sobre todo el valor de... Ah, y también es importante, cuando se hacen tasaciones referenciadas al entorno, a las últimas transacciones que han habido en el entorno inmediato donde estamos comprando. Por lo tanto, hay un análisis comparativo de cuál es el valor de suelo de las últimas transacciones de entornos inmediatos o similares a la compra del suelo que se hace. Y como dato para ti, el año 2023, si no me equivoco, 2024, salió una observación respecto a esta compra que llegó a la Contraloría General de la República, posterior a la compra que habíamos ejecutado, con toma razón también de la Contraloría General de la República, y la Contraloría tomó esas observaciones que habían surgido públicamente y le pidió al Servio todos los antecedentes. Y por segunda vez, el Servio envió todos los antecedentes a la Contraloría General de la República y posterior a eso, de posterior revisión de todos los antecedentes que por segunda vez se había enviado, la Contraloría desestimó cualquier observación al proceso. Y eso fue con posterioridad a unos documentos que objetaban la compra. Por lo tanto,
que estén reflotando este análisis es un cuento viejo, porque eso pasó hace el 2023 o 2024, no, el 2024, y la Contraloría General de la República, por segunda vez, analizado y haciéndose cargo de las observaciones que se hacían públicas, por tercero, desestimó cualquier observación al proceso de compra y validó por segunda vez la compra en Montepatria. Y fue ¿Algún requerimiento de Contraloría? ¿Se instruyó algún sí, sumario al respecto? no, nada, ¿Alguna rectificación no, o nada. De retrotraer hecho, algún procedimiento? no, nada, mire, y de hecho te voy a leer lo que dice la Contraloría. El día, y te voy a dar la fecha, el día 30 de mayo del 2024 señala textual, y te lo puedo enviar para que lo publiques también, desestima las denuncias de la especie por cuanto la adquisición del inmueble que indica por parte del Servio se ajustó a derecho. Disculpa, José Manuel, se desestima la denuncia. ¿Esto inició como una ¿Sí? denuncia? Sí, hubo una denuncia haciendo referencia a que se habían hecho mal las compras, que había irregularidades, y sobre esa denuncia la Contraloría pidió antecedentes al Servio, el Servio le envió todos los antecedentes sobre esa denuncia, y como te digo, con fecha 30 de mayo del 2024 la Contraloría sacó un dictamen donde se estima la denuncia. O sea, no instruyó nada. O sea, y cuando se estima es porque revisó el antecedente y verificó que efectivamente la compra se había hecho en norma y apegado a los procedimientos que correspondía y con los valores que correspondía. Yo diría como concepto, nosotros compramos al precio justo de mercado que correspondía. Y al respecto, ¿se sabe o se conoce el nombre de quién gatilló esta denuncia o está bajo el No manto de una son denuncia anónima? entiendo que fue una denuncia anónima y lo que hizo el Servio a partir de los requerimientos de la Contraloría, de las observaciones que se hacía en esa denuncia, se enviaron todo el antecedente, revisen todo lo que hay y nosotros estamos súper contentos, o sea, contentos y satisfechos porque en esa oportunidad, el 2024, el 30 de mayo del 2024, ya la Contraloría dijo desestimo la denuncia. Así que todo bien y nada, porque se reflote ahora, yo creo que es más bien un interés más bien político o de desinformación por parte de que ellos quieren levantar esta nueva denuncia que no entrega ningún antecedente nuevo, sino los mismos que ya fueron analizados por parte de la Contraloría. Y José Manuel, habíamos dicho que íbamos a también tocar temas nacionales, que comenzamos con ello en el bloque anterior, pero no puedo saltarme algo importante. Tú mencionaste algo sobre la forma del nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo, Poduje, el ministro Poduje. Eh, ¿Qué te parece un poco opinión al respecto de las polémicas que se han desarrollado justamente con las formas del ministro de Vivienda y Urbanismo? Mira, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene una particularidad, el Ministerio atiende materias de vivienda, urbanismo, espacios públicos, vialidad, equipamiento, quiero mi barrio, pequeñas localidades, tiene muchos programas, pero tiene una particularidad como ministerio que es un ministerio social, porque en general el foco de atención es toda la ciudad, pero tiene una atención preferencial también a los sectores de esfuerzo, sectores medios de la población, que durante muchos años han estado en el esfuerzo de la vivienda. Por lo tanto, hay que tener mucho tino y mucha cercanía con la gente para poder trabajar con ellos, porque eh, son esperanzas de muchos años postergadas este tema habitacional y creo que hay que ser más empático con la familia. Yo creo que hay que ser mucho más empático en entender la problemática de lo que significa estar de allegado, estar pagando arriendo y que las soluciones tengan una demora que muchas veces son 10 o 8 años. Así que yo le diría al ministro, sea más empático con la familia, sea más empático porque las familias eh, que estén en condiciones de llegado en una situación compleja. Por lo tanto, hay que ser empático con la problemática de la familia que el ministerio debe tender a resolver. Y por lo tanto,
el llamado al ministro en particular que, que junto con la empatía ponga acelerador en la gestión, porque día que pasa, postergación de tiempo, de llamado, es más tiempo de espera a la familia para poder tener una solución definitiva. Así que más empatía y más trabajo al ministro. E incluso escuchábamos al ministro Produje y, bueno, inclusive el mismo presidente José Antonio Cast tuvo que referirse al tema, que se evaluó esa intervención de diferentes formas, pero cuando el ministro se refiere a la construcción de vivienda en humedales, eh, tú, conocedor obviamente de la materia, ¿qué significa esta ley y esta referencia a construir sobre humedales, José Manuel? Mira, los instrumentos de planificación, los planes reguladores, los intercomunales, las normas que se van generando, siempre tienen como objetivo central tender a un desarrollo sustentable de las familias a las ciudades. Tiempo atrás, ¿te acuerdas cuando hubo el tsunami del 2010? Los instrumentos de planificación en ese tiempo no definían los riesgos. Y a partir de ese evento se exigieron que todos los instrumentos de planificación consignaran los riesgos de movimiento de remoción en masa, de tsunami, y se definieron zonas de riesgo, pero que no inhiben la construcción, sino más bien hay que mitigar el riesgo. En el borde costero de La Serena de Coquimbo está en una zona de inundación, de zona de riesgo, pero eso no dice que no se pueda construir. Lo que hay que hacer es tomar las consideraciones para mitigar el riesgo a través de los procesos constructivos. Igual el tema de los humedales es una orientación de qué hacer para poder construir mejor las zonas típicas, la zona de conservación. No es que no se pueda construir, sino es que se debe construir con mayor pertinencia al territorio. La zona típica de La Serena no está negado a construir, sino que lo que se haga tiene que estar respetando la imagen objetivo del patrimonio de la ciudad de La Serena. Por lo tanto, las leyes que tienden a generar aspectos de conservación, de resguardo del medio ambiente o patrimonio o zonas de riesgo, lo que tienen que hacer los sectores inmobiliarios, los que quieren intervenir, es considerar esos factores como factores de entrada para poder desarrollar un proyecto habitacional. Y lo otro que es más de fondo del ministro, cuestiona una ley cuando es una ley de la República. Es una ley de la República donde muchos actores intervienen en la definición de una política de Estado. Entonces yo le diría al ministro más respeto con la democracia, más respeto con el debate, que lo que sale en el Congreso es una política de Estado y lo que tiene que hacer el gobierno es respetar los grandes acuerdos que se generen a través de las leyes e implementarlos de buena forma y ser creativo en la implementación de las políticas sectoriales en el marco institucional que existe. Y sobre todo porque las leyes de alguna forma dicta el Congreso son una mirada de sociedad que queremos construir. Si ya se acabó el periodo de la prehistoria de socavar el desarrollo, de entender que hay que romper todo el medio ambiente para construir crecimiento, ¿no? El desarrollo sustentable tiene la primicia de tener que considerar el desarrollo económico, el desarrollo de las personas y el desarrollo del medio ambiente. En esa trilogía hay que trabajar. No hay que ser depredador del medio ambiente porque este planeta estamos de visita y tenemos que impulsar un desarrollo sustentable. Sustentable para la familia, para el medio ambiente, para el ecosistema, también para la economía que debe estar alineado con la sustentabilidad para poder hacer un crecimiento y un desarrollo amigable con el medio ambiente, amigable con el desarrollo económico y amigable con los seres humanos. Perfecto, más que claro, y bueno, justamente esa polémica, lo que tú señalabas, el respeto por las instituciones, fue la misma postura que sostuvo la senadora Paulina Núñez de Renovación Nacional, quien además es presidenta del Senado. Y Así es. agradecido, José Manuel, ya estamos poniendo término y, por supuesto, para quienes no nos escucharon, en tu calidad de ex seremi de Vivienda y Urbanismo, sin duda, tema interesante para nuestra región. Y vamos
dejar ahí agendado para más adelante y sigamos conversando sobre diferentes temas y un tema tan relevante como es la vivienda y por supuesto este apellido que es el urbanismo en la región de Coquimbo. Muchas gracias por tu amabilidad, José Manuel, y por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Emilio, a ti por la invitación y invitarlo a seguir tu programa los días sábados y también que me siga en las redes sociales. Yo estoy siempre informando sobre las políticas de urbanismo, de vivienda y políticas públicas también en mis redes sociales, en Instagram, Face, TikTok, José Peralta León. Así que estamos en contacto y a las familias que quieran tener orientaciones sobre materias habitacionales, escríbame a mis redes sociales y le vamos a estar informando de los llamados, con las condiciones, poder orientarlo para que más familias de la región de Coquimbo puedan acceder a su vivienda propia. Así que un abrazo, Emilio, y éxito en el programa Debate Regional. Muchas gracias, José Manuel. Y ya saben quienes lo escucharon, el ofrecimiento está sobre la mesa para quien quiera eh, acceder también a alguna consulta u orientación. José Manuel Peralta también está ahí disponible para poder ayudarlos. Y nosotros nos despedimos esperando que hayan disfrutado este programa. Los dejamos invitados, por supuesto, a que sigan en la sintonía de Radio América TV, porque además, para aquellos que son futboleros y tienen más que presente que hoy se juega un importante partido entre el Club Deportes La Serena y Universidad de Chile. Así que nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. Nos vemos.